ha habido, como ya se ha anunciado por algunos de los, pues un problema ayer, ¿no?, para que pudiera viajar una de las conferenciantes, la profesora Christine Moffat, ¿no?, que venía de Inglaterra, del Reino Unido, y que por los problemas del transporte, pues finalmente no tuvo que suspender el viaje y no ha podido estar con nosotros, ¿no? Pero la opción B es una opción magnífica y es la que vamos a tener la posibilidad de disfrutar en esta hora, en la que va a desarrollar pues una ponencia. El ponente es Manuel Rodríguez Palma, que desarrolla su actividad profesional actualmente en la residencia de mayores José Matías Calvo de Cádiz, aquí cerca, y que tiene una amplísima experiencia asistencial fundamentalmente en el Hospital Puerta del Mar, también de Cádiz, y que está vinculado al GENAU, al Grupo Nacional de Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión, desde hace mucho tiempo, y forma parte de su comité director en la actualidad. Es máster en Ciencias de la Enfermería y actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de Alicante. Va a presentar una ponencia, una conferencia sobre las dermatitis por incontinencia, que es un tema que está cobrando cada vez más actualidad, más relevancia, más importancia, ¿no?, en los últimos años, por la frecuencia, ¿no?, de estas lesiones, y a las que cada vez se le va dando más interés por parte de los profesionales para abordarlas, conocerlas adecuadamente, diagnosticarlas, prevenirlas y tratarlas, ¿no? Y yo creo que nos va a ilustrar bastante, porque él pues es un experto, ¿no?, en este ámbito, ¿no? Bien, después de su intervención esperamos tener unos minutos para que puedan plantearle algunas preguntas, ¿no?, sobre este tema. Y sin más, pues le damos la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Bien. Me habían comentado que ya el tema de los traductores estaba pagado, que si podía dar la charla en inglés. Entonces, bueno, en deferencia a ustedes, para evitarle tener el pinganillo en el oído, la voy a hacer en español si no les importa, ¿eh? Yo no vengo de donde venía Moffat, de por ahí lejos, yo vengo de Cádiz, con lo cual a mí no me ha afectado sobremanera el problema de la huelga en el transporte. La opción B, en este caso, pues bueno, va a tratar sobre el tema de la dermatitis asociada a la incontinencia, y voy a intentar, en la medida de lo posible, pues bueno, hacer una revisión y hacerle una exposición del estado casi actual del conocimiento, al ser la opción B no ha podido ser actual, sino que ha tenido que ser casi actual. Entonces seguramente habrá otros aspectos del conocimiento que no podremos abordar de una forma más detenida. Lo que sí está claro es que, bueno, que ante el tema de la dermatitis asociada a la incontinencia, pues bueno, pues pueden surgir una serie de dudas, una serie de preguntas o de planteamientos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es eso de las lesiones cutáneas asociadas a la humedad? Podemos plantearnos. Podemos plantearnos también si las úlceras por presión, al fin y al cabo, no son lesiones en las que la incontinencia interviene más de la cuenta. O bien, ¿qué es eso de la dermatitis asociada a la incontinencia? Ese término que suena ahora nuevo. ¿Cómo se producen este tipo de lesiones? ¿Cómo son de frecuentes? ¿Qué epidemiología tiene? ¿Pueden distinguirse realmente las úlceras por presión de estas lesiones por incontinencia? Son preguntas que podemos estar haciéndonos en este momento. Al mismo tiempo podemos preguntarnos, ¿y realmente esas lesiones pueden ser prevenidas? Y si aparecen, ¿podemos tratarlas? ¿Se pueden valorar también al mismo tiempo de alguna forma? ¿Y el tratamiento cuál es el más adecuado? Pueden preguntarse también, ¿tardará mucho este individuo? Pues bueno, intentaré ajustarme a unos 40-45 minutos. Y también pueden preguntarse en otro orden de cosas, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso, de ese orden escatológico, no voy a ser capaz de responderlo, pero sí intentaremos ver de dónde venimos en el tema de la dermatitis a la incontinencia y hacia dónde nos dirigimos. Ese va a ser principalmente los objetivos que vamos a intentar solventar a lo largo de esta charla.
Empecemos un poco, bueno, pues haciendo un repaso acerca de, en el tema de las heridas crónicas, cómo podemos, de forma muy general, reconocer una serie de etiologías reconocidas en el campo de las heridas crónicas. Así tenemos la presión y la cizalla, ya digo, de forma muy general, interviene como agente etiológico en las úlceras por presión. La insuficiencia vascular y las enfermedades endoteliales hacen su papel a nivel de las úlceras de la extremidad inferior, mientras que la neuropatía ejerce la importancia sobre las úlceras del pie diabético. En este apartado, o en esta introducción acerca de las heridas crónicas, surge otro factor etiológico más, o podemos empezar a considerar otro factor etiológico más, como sería la humedad. La humedad manifestada a través de una serie de formas, como podría ser la transpiración o el sudor, lo que sería el exudado de las heridas, o bien a través de la presencia de orina o heces, o bien por la presencia de efluentes en ostomías o fístulas. Todo esto pues va a dar lugar a las que se han conocido o se llevan llamando de unos años lesiones por humedad, en las que añadimos a los factores etiológicos vistos anteriormente. Todo esto viene a colación en el sentido de la importancia, y todos somos conscientes de la importancia que tiene el conocer las causas de cualquier problema de salud a la hora de abordar de una forma adecuada y concreta esa situación que nos está originando el problema. ¿Cuál es la causa de la muerte, señora forense? Pues que la espichó, esa es la causa. O sea, sabiendo la causa podemos evitarlo. Y surge un nuevo concepto. En el año 2005, un grupo de expertos, entre los cuales no estaba yo, no sé por qué no tuvieron a bien llamarme, se reúnen en Chicago y se reúnen para tratar precisamente el tema de la dermatitis asociada a la incontinencia y generan un nuevo concepto entre otro cuerpo de conocimiento más abundante. Y entonces establecen primeramente las lesiones cutáneas asociadas a la humedad, ese concepto que decíamos antes, que nosotros hemos traducido por las moisture lesions, lesiones por humedad, y que son definidas como el daño o la lesión en la piel causada por la exposición repetida o mantenida a la humedad o irritantes asociados. Es decir, es la irritación, es la inflamación, es el daño en la piel ocasionada por sustancias que generan humedad y los irritantes que acompañan a esas sustancias. Y algunos de los tipos de lesiones cutáneas asociadas a la humedad que este panel de expertos reconoce, pues tenemos, con un origen basado en la humedad, lo que sería la transpiración, y tenemos el cuadro del intértrigo o dermatitis intertriginosa, que es definido por ellos. En el exudado tenemos lo que es la maceración perilesional o la dermatitis asociado al exudado de la lesión. A nivel de orina y heces tenemos la dermatitis asociada a la incontinencia, y cuando los efluentes de fístulas y ostomías son la causa de humedad, tenemos la dermatitis irritante periestomal. Estos serían los cuatro grupos principales reconocidos como formas o manifestaciones de lesiones cutáneas asociadas a la humedad. En un trabajo que hemos estado realizando también, conjuntamente con Joan Enrique Torra, Soldevilla y unos cuantos, pues avanzamos también otra serie de cuadros, otra serie de manifestaciones, además de estas cuatro, que esperemos que vean la luz recientemente en un artículo. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en esta forma de lesión cutánea originada por la humedad, las dermatitis asociadas a la incontinencia ocasionadas por orinas y heces. Y ya entramos de lleno en lo que es el tema de la exposición, digamos. Siempre ha habido una relación entre incontinencia y úlceras por presión. Todas las escalas de valoración tienen la incontinencia como un factor de riesgo añadido a la hora de valorarla, pero sí que es cierto que, bueno, que surgen dudas. Estamos ahí en una época de debate, de discusiones, de controversia, de si realmente la incontinencia tiene una relación tan directa en el tema de las úlceras por presión. Y de ahí surge la controversia y el debate en el sentido de ser capaces de diferenciar las úlceras por presión de las lesiones por incontinencia. Lo que sí está claro es que las lesiones por incontinencia, las dermatitis asociadas a la incontinencia, son un problema relevante por la epidemiología y por el alcance del problema, como veremos más adelante. Lo que sí está claro es que tanto la incontinencia como la lesión dérmica que origina tiene un importante impacto a nivel físico y psicológico en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y que lo que sí está claro es que a los profesionales que nos dedicamos al cuidado diario de nuestros pacientes, el abordaje de la incontinencia y de sus consecuencias supone todo un reto en nuestra práctica diaria. Es evidente que desde el año 2005 y años previos, pues ha habido un pequeño
cuerpo de conocimientos materializado a nivel de artículos de investigación, a nivel de trabajo, que es pequeño, y hay que reconocerlo, pero que en estos años está sufriendo un incremento en cuanto al tamaño de dichos o volumen de dichos trabajos, con lo cual estamos encontrándonos con un creciente cuerpo de conocimientos en este sentido. Con respecto a la definición y de dónde surge el término este de DAI. Bueno, pues para referirnos a los problemas cutáneos asociados con la incontinencia existen multitud de términos y todos podríamos empezar a nombrar alguno de ellos que conozcamos, ¿no? A nivel de la clasificación internacional de enfermedades, pues bueno, en el apartado este, en tal categoría, el término que se refiere a la dermatitis asociada a la incontinencia es el diaperdermatitis, la dermatitis del pañal. A nivel del MES, de la base Medline de Estados Unidos, el tema MES es el diaper rash, la erupción del pañal. La NANDA, a fecha de hoy, no tiene ningún término, ninguna definición que se refiera a estas dermatitis por incontinencia. Y en la literatura internacional, pues bueno, podemos encontrarnos multitud de descriptores que van desde lesión por humedad, dermatitis irritante, dermatitis de contacto, del pañal perineal, para referirnos a este término. Tal vez el más utilizado, si hacemos una revisión del tema, sería el de dermatitis perineal, pero con la limitación de que esta dermatitis perineal, por la misma expresión, se centraría principalmente a la zona comprendida entre el ano y la zona genital, con lo cual vemos que limita en exceso el alcance de este problema. Por todo ello, en el 2005, en esa conferencia a la que no me invitaron, pues bueno, surge, como les decía, el término dermatitis asociada a la incontinencia. Posteriormente, en la guía de práctica clínica elaborada por la NPUAP y la EPUAP, a la hora de hacer la clasificación de las úlceras por presión, hay un apartado dentro de la categoría 2 en la que ya recomienda no clasificar a las lesiones por incontinencia como úlceras por presión de estadio 2, ni a las lesiones por incontinencia, ni al roce, a las erosiones de la piel, ni a las abrasiones producidas por adhesivo, ni a la maceración, etcétera, etcétera. En el 2010 hay una segunda conferencia internacional de consenso en la que ya no son solamente americanos los que participan, sino que abren la oferta a ingleses y europeos del oeste. Tampoco fui invitado a esta conferencia, no se lo tomé en cuenta, espero que para la siguiente lo tengan en consideración. Y lo que hacen es reafirmarse en el concepto, en la definición de DAI. Y últimamente la EPUAP, a través del PUCLAS, el PUCLAS 3 es una versión en pruebas actualmente que está sustituyendo al PUCLAS 2, pues sí que establece una diferenciación clara con respecto a las úlceras por presión de las lesiones por incontinencia. Y explica y desarrolla todo el mecanismo de diferenciación, etiología, etcétera, etcétera. Por todo ello, y de una forma más concreta, podemos definir a la dermatitis asociada a la incontinencia como la respuesta reactiva de la piel a la exposición crónica o mantenida a la orina y a la materia fecal, que se puede manifestar como un eritema o una inflamación y que puede ir acompañada a veces de erosión o denudación, y que se va a manifestar a una zona algo más extensa de la perineal, abarcando también la zona perigenital. Pero, como vemos en las diapositivas, abarca pues bueno, toda la zona en la que tenemos lo que es el pliegue infraabdominal, lo que es toda la zona perianal, la zona genital en este caso, la zona interior de los muslos, a nivel también de la zona sacra e interglútea, etcétera, etcétera. Vemos que la localización o el posible asentamiento de estas lesiones es bastante amplio. ¿Cómo se manifiesta esta dermatitis asociada a la incontinencia? Pues la DAI se manifiesta a nivel de una inflamación, de un eritema a nivel de la superficie de la piel, con ese enrojecimiento, con ese eritema o con ese edema, y que en algunos casos puede ir acompañado de ampollas, de pequeñas vesículas de sudado claro, en las que puede haber o puede estar presente la erosión, la denudación, el daño superficial de las lesiones de la capa de la piel, y en algunas ocasiones puede haber una infección cutánea secundaria. ¿Cómo se materializa esto? Pues aquí tenemos en el esquema la fase o las manifestaciones clínicas de esta lesión. Vemos la piel normal, vemos cómo la acción mantenida de determinados irritantes, en este caso orina y heces, pues altera lo que son las funciones de barrera de la piel, ocasionando una inflamación
y un eritema, un enrojecimiento que, si el exudado es mantenido, puede conllevar una maceración, acabando finalmente en lo que es la erosión o la denudación de las capas superficiales de la piel. Esta es la forma en la que pueden presentarse. Y aquí tienen unas fotos en las que vemos precisamente esas manifestaciones. Aquí como un eritema sencillo, aquí vemos esas pequeñas ampollas rellenas de líquido claro que cuando se rompen dan a zonas erosionadas. Aquí vemos el eritema acompañado de la inflamación junto con esa piel dañada, erosionada. Y aquí tenemos lo que es, pues bueno, una dermatitis un tanto más severa en cuanto a la afectación por denudación de esas capas más externas de la piel. Hay algunos autores que se atreven a decir que dependiendo del tipo de incontinencia la localización de estas lesiones va a ubicarse en determinados sitios. Así piensan que la incontinencia urinaria pues va a tener una mayor afinidad por todo lo que es la zona genital, mientras que la fecal pues se va a centrar obviamente en lo que es la zona perianal. Dentro de las complicaciones cutáneas de la incontinencia, pues bueno, también tenemos ahí el apartado de las infecciones que veremos un poco más adelante. Pero sí que quería hacer un inciso porque dentro de las infecciones por hongo ocupan un papel importante o relevante dentro de las infecciones secundarias en este proceso. Hay una autora, Joan Joanquin, que haciendo un estudio en un hospital, en 3 hospitales, analizando pacientes con incontinencia, llega a descubrir una prevalencia del 18% de infecciones fúngicas en este tipo de pacientes. Solamente en pacientes con incontinencia, no estaba hablando ni de dermatitis asociada a la misma. Con lo cual, pues bueno, la candidiasis tiene un papel relevante como microorganismo patoneumónico en este caso. Se va a manifestar, pues bueno, como una lesión en forma de mácula, de eritema, que va acompañado de unas zonas de pústulas puntiformes de confluencia central y con unas lesiones satélite alrededor de esa demarcación que son las que las hacen características a nivel de la cándida. Se puede manifestar con dolor, con prurito, con quemazón y el tratamiento, como todos saben, es a través de antifúngicos. Visto lo visto, pues Bart Simpson puede plantearse la siguiente cuestión, ¿no? Lisa, no podemos dejar de abordar las causas de este problema para intentar tratarlo. Pues vamos a intentar ver las causas. Ya les adelanto que con respecto a las causas, la bibliografía existente es escasa y aparte ofrece determinadas contradicciones. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo o por lo menos apuntar una idea al respecto. Aquí tienen... Me avisaron para la charla hace unos días, entonces, bueno, tenía el microscopio de los niños y es lo único que he podido aportarles, ¿no? Si hubiera tenido tiempo, pues hubiera utilizado el microscopio electrónico que disponemos en nuestro centro y hubiera hecho unas fotos mucho más de mayor calidad que estas. Pero bueno, nos conformamos con esto. Aquí tienen 2 cortes histopatológicos de tejido, en este caso de una úlcera por presión de estadio 1, manifestado como un eritema no blanqueable, y aquí tenemos lo que es un eritema con inflamación en un paciente con dermatitis asociada a la incontinencia. Vemos en este caso que el patrón principal sería la isquemia. No voy a entrar en un análisis detallado de las características histopatológicas, y aquí sería la irritación, pero sí que se ve a simple vista cómo las diferencias son palpables entre uno y otro. Esto, en definitiva, se va a manifestar en un eritema en ambos casos, que va a ser una respuesta inflamatoria de la dermis a una sustancia o a un agente en concreto. En el caso de las úlceras por presión, la respuesta inflamatoria va a ser al daño isquémico, a ese daño isquémico que está afectando a esos tejidos subdérmicos. Mientras que en la DAI, el eritema es la respuesta inflamatoria a la exposición a irritantes, en este caso orina y heces. En el caso de las úlceras por presión, bueno, pues tenemos otros factores añadidos que ya hemos visto en charlas precedentes, pero en el caso de la DAI tenemos también que en algunos casos aparece una erosión, como esas manifestaciones clínicas de las que hablábamos, que son consecuencias de la inflamación de las capas más cercanas a la piel, acompañada de una oclusión vascular como consecuencia de esa inflamación, que va a originar una necrobiosis a nivel de los tejidos y también la destrucción o la rotura de la pérdida de continuidad de la misma. Esta sería una diferencia a nivel de la etiología. Esto nos lleva, pues bueno, a plantearnos, dentro de todo este debate que existe actualmente acerca de la etiología de las determinadas lesiones y, insisto, de una forma muy general y muy global,
Yo les invito, si quieren tener realmente más datos al respecto, a que se queden a continuación y vean la conferencia que va a pronunciar el doctor Francisco Pedro García, en la que nos va a aclarar seguro muchas cosas con respecto a estos conceptos. Entonces, ya digo, de una forma muy general, pues podemos pensar que en el caso de las úlceras por presión el daño de la piel se produce de dentro a afuera, mientras que en el caso de la dermatitis asociada a la incontinencia, ya les digo de una forma muy general, pues el daño sería al revés. Hay una sustancia irritante que ocasiona un daño de fuera a adentro. Y aquí tienen, de una forma muy resumida, un intento, un amago de explicar lo que es la fisiopatología de estas lesiones. Tenemos un factor etiológico que es la humedad, que se manifiesta a través de orina y heces conjuntamente, o bien a través de mecanismos o intervenciones que realizamos en lo que es la higiene de nuestros pacientes. Todo ello, toda esta alteración o todo este conjunto de factores, al fin y al cabo lo que van a incidir es sobre la capa más externa de la piel, a nivel de dermis, epidermis, lo que es el estrato córneo, que ya son, como ustedes saben, los que tienen la función de barrera principal. Y entonces van a ocasionar una disminución en esa función de barrera y van a aumentar la permeabilidad de la piel en este sentido. Todo esto acompañado de gérmenes, microbios, elevaciones del pH, actividad enzimática de las bacterias fecales y urinarias, va a conllevar un sobrecrecimiento bacteriano que puede ocasionar la infección cutánea. Todo esto tenemos una piel debilitada en la cual, si ejercen fuerzas paralelas a la misma, como es el caso de la fricción, darían lugar a la dermatitis asociada a la incontinencia. Obviamente, el proceso en lo que es la clínica, en lo que es la realidad de nuestro día a día, no sigue este esquema tan detallado. Esto es a efectos didácticos, sino que muchas veces todo esto se solapa, se mantiene en el tiempo, se realiza a la misma vez y entonces da lugar al daño. Pero a efectos gráficos, a efectos didácticos, podíamos utilizar perfectamente este esquema. Y bueno, como veo que hay algunos que están diciendo no habla nada el tío este, va a ver cuando se calla, vamos a hacerles caso. Y vamos a hacer el taller. Me había especificado Pedro Luis, por favor, que sea muy interactivo. Digo, bueno, pues vamos a intentarlo y haciendo uso de las últimas tecnologías vamos a intentar que lo sea. Ahora les toca participar a ustedes. A ver, yo les planteo una pregunta y entonces ustedes van a responder conforme a las 4 opciones que le doy. Para ello vamos a utilizar las últimas tecnologías disponibles, sobre todo a nivel digital. Vamos a utilizar el dedo, levantando, eligiendo la opción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el principal factor asociado a la aparición de lesiones por incontinencia? Y les planteo 4 opciones. La A, que sería la incontinencia fecal, la B, una piel deteriorada, la C, una disminución de la movilidad o la D, incontinencia urinaria. Aquellos que estén de acuerdo con la A, utilicen los sistemas digitales para decidirlo. Bien, el B, bien, C, bien, D, de acuerdo. ¿Has contado? Vale. Pásamelo por el smartphone, si no te importa. Muy bien. Pues bueno, efectivamente, aquí están los resultados que me pasa con inmediatez mi querido colaborador, donde apreciamos que sus respuestas se materializan en esta forma. La mayoría de ustedes se inclinan a pensar que es la incontinencia urinaria el principal factor asociado a la aparición de DAI. ¿Estarán ustedes en lo cierto? Pues vamos a ver. Parece ser, en base a los estudios existentes, que el daño de la piel en las lesiones por incontinencia depende principalmente de 3 factores. Del tipo de irritante, de la duración de la exposición de dicho irritante y de la frecuencia de la exposición al mismo. Y fíjense ustedes cómo algunos se atreven a clasificar, pues bueno, el tipo de irritante en base al grado de afectación que tiene la piel, siendo la orina y las heces líquidas las que tienen el papel más dañino a la hora de agredir a la piel. Eso unido a la duración de esa exposición conjuntamente a la frecuencia que está, pues nos da, aquí tienen también otro ejemplo de lo que sería la patogénesis de estas lesiones en las que, el esquema viene a ser el mismo, hay una alteración a nivel del estrato córneo con una disminución de la flexibilidad, se altera esa función de barrera, aparece un aumento de la pérdida transepidérmica de agua, esto incrementa el pH, los queratinocitos empiezan a trabajar más de la cuenta, se produce una inflamación como consecuencia de la liberación de citoquinas y de histamina, esto incrementa aún más la inflamación y en base a todo este círculo pues se va produciendo un daño de forma gradual y progresiva. Insisto, a efectos didácticos, en la realidad el proceso pues se solapa.
¿Cuáles serían? Hemos estado hablando de lo que es la etiología y podemos ver que si la etiología de las lesiones cutáneas asociadas a la humedad es la humedad, en el caso de la dermatitis a la incontinencia va a ser también la humedad manifestada a través de la orina y las heces. Vamos a hablar algo acerca de lo que es la orina. La orina, pues bueno, como ustedes saben y recordando aquellos apuntes de anatomía y fisiología de la carrera, es una solución compleja derivada de la filtración sanguínea, se compone principalmente de agua en un 95% y dependiendo de las características y de la situación del sujeto, pues tiene una serie de solutos materializados principalmente a través de productos derivados del metabolismo de las proteínas, urea, creatinina, etcétera, etcétera. La urea ocupa en torno a los 20 gramos de la orina. El pH es muy cambiante dependiendo de esas situaciones, entre 4 y 8 de puntuación. Y sí que me gustaría destacar dos aspectos principales. ¿Cómo ejerce la orina su papel lesivo sobre la piel? Principalmente va a venir dada por la duración de la exposición a la piel. ¿De acuerdo? El amoníaco, hasta hace unos años se pensaba que el amoníaco influía de forma negativa en la aparición de estas lesiones. De hecho, durante mucho tiempo se habló de dermatitis amoniacales. Ahora se ha comprobado que el amoníaco no tiene un efecto per se a la hora de dañar la piel. El amoníaco en piel íntegra no ocasiona daño, sí que lo ocasiona en el momento en el que ya hay una lesión previa, la piel está irritada, la piel está dañada, entonces sí que actúa. Y sobre todo el papel del amoníaco viene dado porque incrementa el pH de ese manto ácido de la piel, o haciéndolo más lesivo, haciéndolo más permeable o más accesible. La opción de la orina en la piel va a venir dada principalmente por esa sobrehidratación que va a tener sobre la piel, en consecuencia de la duración de la exposición. Va a aumentar la orina el pH, hay una alteración del pH en el momento en el que alcalinizamos la piel, la estamos haciendo más propensa al daño. Aumenta el coeficiente de fricción, pieles húmedas tienen una resistencia a la fricción mayor, con lo cual estamos aumentando el daño que la fricción pueda ocasionar, y lo que sí está claro es que disminuye la tolerancia tisular a otras fuerzas que también pueden intervenir a la hora de favorecer la génesis de otras lesiones como pueden ser las úlceras por presión. Y si hemos visto la orina, pues ahora vamos a ver las heces. Las heces, pues bueno, pues también saben ustedes que hay una variedad de sustancias que se digieren a través de la alimentación y que se forman principalmente agua, lípidos, sustancias de desecho, etcétera, etcétera. ¿Cómo actúan las heces sobre la piel? Bueno, las heces las podemos tener tanto formadas como líquidas. En el caso de las formadas el contenido en agua es menor, en torno al 70%, mientras que las heces líquidas tienen entre el 80-85%, con lo cual tenemos una exposición a líquidos, a agua mucho mayor. Irritan la piel principalmente por la acción de las enzimas digestivas presentes en las heces, tanto lipasas como proteasas, que van a intervenir sobre ese manto ácido, sobre ese estrato córneo que nos sirve de protección. Tanto las lipasas como las proteasas tienen un efecto sinérgico, se complementan entre sí a la hora de actuar sobre las proteínas y sobre los lípidos de ese estrato córneo. La actividad enzimática, esa actividad de lipasas, de proteasas, de sales biliares, etcétera, etcétera, aumentan con el pH alcalino, con lo cual tenemos una agresión aún mayor. Y las heces líquidas parece ser que tienen además, aparte de su contenido en agua, pues una mayor concentración precisamente de lipasas pancreáticas, de proteasas y de sales biliares que aumentan su daño. Junto a esto, las heces líquidas, que tienen más posibilidad de expandirse y alcanzar más zonas, pues hacen que la exposición a heces líquidas pues sea los casos sean más severos y más graves. Sin olvidar que las heces son un reservorio de microorganismos presentes en el tracto digestivo y que junto a aquellos que están en la piel pues pueden originar cualquier tipo de infección. Y finalmente, bueno, por aquello de que el lema del Congreso es arte, ciencia y compromiso, no quería dejar de pasar esta oportunidad, pues bueno, pues para ver otras formas de arte, ¿no? Y entonces yo me planteo, o les planteo a ustedes, ¿creen ustedes que las heces pueden ser una obra de arte? Pregunta comprometida. Si hay alguien que se atreve a decir que sí, que venga aquí y lo defienda. Bueno, como el que piensa que las heces son una obra de arte no va a salir, yo les voy a poner un ejemplo. No sé si les suena un tal Piero Manzoni, es un artista, o era un artista italiano, que era de la opinión de la escuela de que todo lo que escupe el artista es arte. Y él se lo tomó literalmente. Y en mayo del 61 se dedicó a recoger sus heces en latas metálicas y venderlas al mejor postor. El buen señor consiguió llenar 90 latas
que vendió al peso del oro en aquel tiempo. Ahora mismo hay muchas de estas latas en famosos museos del mundo y la última se ha subastado por 124.000 euros. Como decía Joselito el Gallo, hay gente para todo. Y ya para finalizar lo que es la etiología, pues bueno, aquí les pongo un esquema algo más resumido, sobre todo centrado en la piel del anciano como más comprometido, en el que intervienen otros factores de riesgo como puede ser la movilidad, la disminución del nivel de conciencia, etcétera. Pero que resume un poco lo que hemos estado explicando en cuanto a la acción de las enzimas bacterianas, la acción de las bacterias sobre la urea que la descomponen en amoníaco. Esto eleva el pH de la piel, con lo cual la actividad enzimática de las proteasas y lipasas se incrementa, disminuye la función de barrera, etcétera, etcétera, etcétera. A modo de repaso, ¿vale? Y algunos autores, ya para finalizar el tema de la etiología, añaden la presencia de microorganismos, algunos como factores también de riesgo y otros como factores asociados. La verdad es que el tema está poco estudiado y lo que sí está claro es que hay dos microorganismos predominantes en las infecciones de la dermatitis asociada a incontinencia. La cándida, como hablábamos anteriormente, y el estafilococcus aureus. La primera está presente en el tracto digestivo, la segunda a nivel de la zona perineal. Se empieza a hablar de colonización crítica en base a determinados estudios realizados sobre todo en niños y la presencia de estos gérmenes, pero lo que sí está claro es que los casos más severos suelen ir acompañados de la presencia de infecciones de este tipo. Y también dentro de esos factores asociados que hablábamos junto a los microorganismos, pues tenemos lo que es la oclusión. La oclusión proporcionada por determinados dispositivos de contención o absorbentes. Sí está claro que los absorbentes por sí mismos, en ausencia de orina y de heces, ya ejercen una función sobre la piel, de forma que aumentan la transpiración, aumentan la pérdida transcutánea de agua y aumentan el pH. Eso sin presencia de orina o incontinencia. Si a eso le sumamos un factor etiológico manifestado a través de la humedad, pues entonces está claro que el riesgo de dermatitis asociada a la incontinencia se incrementa cuando la oclusión y la exposición prolongada a esos agentes se mantiene en el tiempo. Y ya por último, pues bueno, simplemente mencionarles para que les suene y que creo que puede ser un tema interesante después en el almuerzo, pues bueno, si coincidimos en una mesa con gente que no conocemos y no tenemos tema de conversación, decirle, oye, ¿qué opinas de los estudios de Brown? Brown es una enfermera americana que fue la primera en establecer un modelo conceptual, ¿no? Pues entonces, bueno, el hecho ya nos da vidilla al establecer la conversación y decir, no sabe nada el muchacho este, Hizo un modelo conceptual basado en tres aspectos principalmente: la tolerancia de los tejidos, lo que es el ambiente perineal y el aseo e higiene. No vamos a entrar en materia, pero sí que después hizo una validación de ese modelo, llevándolo a la práctica, y descubrió que los factores más relacionados con la dermatitis asociada a la incontinencia era la incontinencia fecal, como veíamos, la frecuencia de la incontinencia, la condición previa de deterioro de la piel, el dolor, que hubiera una pobre oxigenación cutánea manifestada a través de la oclusión, la presencia de fiebre posiblemente porque incrementa la transpiración y añade una humedad adicional, y la movilidad comprometida como otro factor más. Otros factores identificados a través de otros autores en otros estudios, pues bueno, coinciden con los ya vistos, meten la incontinencia mixta, la presencia de fricción, los dispositivos absorbentes, el pH alcalino y la orina. En definitiva, pues bueno, un breve repaso de lo que es la etiología, dejando claro que, bueno, que todavía hay mucho que hacer y que estudiar en este sentido. Y sirva esta viñeta, pues bueno, pues para meternos en un campo la mar de ameno, que son las cifras que vamos a materializar a través de la epidemiología de estas lesiones. A ver, con respecto a la prevalencia, ¿hay estudios? Sí, sí que hay estudios. De hecho, en ese periodo, del 87 al 2004, obtenemos una variedad de estudios que nos van cifras que van en una horquilla del 5,6 al 50%. Estamos hablando de prevalencia de dermatitis asociada a la incontinencia. La última revisión sobre este tema pues nos dice que a través de estos estudios los datos pues van también en una horquilla relativamente amplia, que va desde el 5% hasta el 27%. Esto es a nivel internacional. La mayoría de los estudios están realizados en Estados Unidos y algunos países europeos, pero pocos. En España, ¿podemos aportar algunos datos sobre dermatitis a la incontinencia? A nivel general, no. A nivel de centros o pequeñas instituciones, posiblemente haya datos, pero
no los conocemos. Lo que sí podemos hacer, como una especie de aproximación, es, a través del tercer estudio nacional de prevalencia sobre úlceras por presión desarrollado por el grupo en el año 2009, pues bueno, el 40% de las úlceras por presión asentaban en zonas relacionadas con la incontinencia, sacro, glúteos e isquion. Y casi el 80% de los pacientes con úlceras por presión eran incontinentes, con lo cual podemos suponer o podemos atisbar que muchas de las lesiones que inicialmente se consideraron úlceras por presión pudieron empezar siéndolo por incontinencia. Pero ya les digo que esto es una aproximación. Y con respecto a la incidencia, ¿tenemos datos? Pues sí, también tenemos datos, y aquí lo tenemos. En el primer periodo, del 92 al 2005, tenemos prevalencias también, incidencias con una horquilla amplia entre el 3% y el 25%, y los últimos estudios, pues bueno, pues nos muestran datos que van desde el 3% hasta el 50%. Son datos a tener en cuenta que sí que es cierto que nos van dando una idea o nos van aproximando a la posible importancia y repercusión que este problema tiene. Y ahora pues pasamos a otro aspecto, una vez que hemos visto ¿cuánto? ¿15 minutos? Vale. Ustedes no tienen prisa, ¿no? Porque me quedan, creo que son 340 diapositivas, así que vamos al tema de la valoración, para evitar situaciones como esta. A ver, esto lo vamos a pasar muy rápido para no profundizar más. A ver, a nivel de lo que es la valoración, ¿qué instrumentos tenemos para valorar lo que es la dermatitis asociada a la incontinencia? Para valorar el riesgo solamente hemos encontrado un instrumento, que sería la PAT. Para valorar y describir y analizar la severidad de las lesiones por incontinencia hemos encontrado 3. Mientras que tenemos otros instrumentos que están en relación con este tema, como sería la EVE y otros 2 más. Los vamos a ver muy por encima porque ya son instrumentos que conocen. El PAT, que es el único instrumento para valorar el riesgo, no está validado, y el punto de corte para establecer riesgo o no riesgo está establecido en base a consenso con enfermeras. Para ver lo que es la evolución y la severidad, una desarrollada por Brown, como veíamos, otra desarrollada posteriormente. Estas 2 primeras no están ni validadas en cuanto a sensibilidad ni especificidad, y esta es la última escala que sirve para detectar la evolución y la severidad de estas lesiones. Está hecha por Borcher en el año 2010 y tiene estudios detrás que avalan su fiabilidad interobservadores en un porcentaje muy alto, y tiene validez hecha de contenido y predictiva. No vamos a entrar, si queréis después, pues bueno, en el almuerzo o ahora mientras me invitáis a una cerveza, hablamos detenidamente el tema este. Otras escalas, la que siempre hemos utilizado, que sirve, que inicialmente era para ver la dermatitis de contacto elaborado por Quinn, y que hace unos años pues aplicamos a la hora de medir lo que es la intensidad del eritema. Nos sirve para monitorizar la evolución del daño en la piel a través del eritema. Esto es un ejemplo de cómo clasifican a la dermatitis asociada a la incontinencia. Lo hacen de forma gráfica, estableciendo unas fotos para que el clínico pueda elegir cuál es el grado de intensidad de la DAI que tiene el paciente, unas características, y plantea unas opciones terapéuticas, a modo de curiosidad. Y esto, a modo de curiosidad, es la única escala que yo he encontrado en español acerca de medir la severidad de la dermatitis asociada a la incontinencia. Es decir, que tampoco está validada. Y ustedes piensan que para valorar la dermatitis asociada a la incontinencia solamente podemos hacerlo desde un punto de vista de inspección visual o clínica, o creen que puede haber otras herramientas que nos ayuden a valorar la dermatitis. Ya esto les da una pista. Esto es el uso de las nuevas tecnologías, ¿vale? Entonces, tenemos ejemplos de uso de nuevas tecnologías para valorar o ayudar a la diferenciación entre úlceras por presión y lesiones por incontinencia. Esta es Bárbara Bates Jensen, en su laboratorio de Los Ángeles, que ha desarrollado pues bueno, un medidor de humedad subepidérmica que a mediados de este año parecía que iba a empezar a comercializarse. Aquí está en su laboratorio, cuando me llamó para que le hiciera la foto para presentarme el producto y que yo le diera el visto bueno. ¿Vale? Vale, hemos visto así de forma general todo lo que son las lesiones por incontinencia, pero
si Grison, que es del CSI, dice que no le queda muy claro que eso sea una lesión por incontinencia, nosotros, meros enfermerillos clínicos de a pie, ¿lo vamos a tener claro? Pues la verdad es que es complicado, la verdad es que es complicado. Entonces, hay una serie de herramientas que nos pueden ayudar o que nos pueden facilitar esa diferenciación entre unas lesiones y otras, con vista principalmente a utilizar las estrategias, el abordaje adecuado a la hora de prevenir y tratar estas lesiones. A nivel general, lo que es una valoración general de la historia clínica y del sujeto, que no vamos a entrar en profundidad, y con respecto a lo que son las características de la lesión, pues bueno, se les propone un esquema en la que se analiza lo que es la causa, la forma, la localización, los bordes, la profundidad, la presencia de necrosis, entre unas y otras. Lo que sí está claro es que hay bastantes estudios que analizan las capacidades de las enfermeras para diferenciar unas lesiones de otras. Y esos estudios, la mayoría coinciden en que las enfermeras no estamos lo suficientemente capacitadas para diferenciar lesiones de otras. Esos mismos estudios también aportan la solución, que pasa por la formación, y establecen estudios antes y después en los que una formación adecuada mejora las capacidades de las enfermeras. Aquí tienen, pues bueno, un esquema general, a modo de chuleta, de los datos, de las características que nos pueden ayudar a diferenciar unas de otras. No vamos a entrar en ello porque hay talleres realizados por magníficos docentes que abordan este tema. ¿Yo les he dicho que doy un taller de esto mañana? Bueno, lo doy junto con Teresa Segovia, ¿vale? Y Juan Fran Jiménez también se está dedicando al taller de diferenciación de lesiones. Con lo cual, hay talleres específicos para que profundicemos en este caso. Todo esto viene, pues bueno, de los trabajos de Tom Deflor, del famoso Tom Deflor, y el documento que hicimos hace ya unos años acerca de incontinencia y úlceras por presión, en la que de una forma más detallada pues damos una serie de características y de datos que nos pueden ayudar en este sentido. Les iba a proponer, pues bueno, haciendo uso de las nuevas tecnologías, pues una serie de casos para que lo fuéramos resolviendo, pero si les parece, bueno, pues por cuestiones de tiempo y sobre todo teniendo en cuenta la opción D, que es la mayoritaria, pues las vamos a saltar, ¿vale? Esto sería, pues bueno, atendiendo ya lo que les digo, a los aspectos que hemos visto. Vale. Aún así, y después de todo lo visto, aún hay sujetos que piensan que la humedad tampoco es tan mala. Pero bueno, eso lo puede decir nuestro amigo Bob, que vive en una isla debajo del mar, ¿verdad? En nuestro caso, pues para evitar precisamente esas lesiones que origina la humedad, sí que hay coincidencia en la mayoría de los estudios que han abordado este tema a la hora de establecer un programa estructurado, un protocolo estructurado de cuidados de la piel como el primer paso para un abordaje eficaz en la prevención y el tratamiento de estas lesiones. Y ese protocolo, ese programa estructurado, ese régimen estructurado, se basa en tres aspectos. Tres aspectos que son la limpieza, la hidratación y la protección, que ahora veremos a continuación. Todo este programa, todo este proceso viene rodeado o viene precedido o viene simultaneado de una identificación de los pacientes en riesgo de sufrir estas lesiones, de un manejo, de un abordaje de la incontinencia, si es la causa que está originando estas lesiones, vamos a tratar en la medida de lo posible o vamos a abordar este problema, bien abordado de una valoración de la piel y de una monitorización constante del estado de la piel que nos va a permitir si nuestras intervenciones son efectivas en cuanto a la mejora de la misma. Vamos a intentar que nuestras intervenciones, nuestros cuidados eviten o minimicen el contacto de los irritantes con la piel para evitar el daño. Va a venir todo esto acompañado de educación, tanto de profesionales como de cuidadores, y en el caso de aparición de DAI, pues vamos a tratarlo, así como la posible infección secundaria que pueda subyacer. Dentro de ese plan estructurado de cuidados de la piel, si mis hijos vieran que yo he puesto esta foto, les garantizo que tendría que salir corriendo. Aquí están ellos en calzoncillo, ajenos a que están siendo mostrados en un simposio nacional, ¿vale? Pero bueno, se lo he puesto con todo mi cariño, además cada vez que la veo me río mucho porque me hace mucha gracia la cara de los dos elementos. Elementos que Joan Enric puede dar fe que no son niños, son alimañas en base a cómo han ido creciendo en su actitud, ¿vale? Pues con respecto a la limpieza de la piel, hay una serie de conceptos que son clave y que son fundamentales. Interesa utilizar a la hora de limpiar la piel productos que sean similares al pH de la piel. Es decir, el pH de la piel tiene un pH ácido entre 5,5 y 5,9, pues nos interesa que las soluciones limpiadoras estén en un rango aproximado, lo que se llama un pH equilibrado, ¿verdad?
Hay dos opciones, o hay algunas opciones, en cuanto a utilizar soluciones limpiadoras versus el agua y jabón. Hay soluciones limpiadoras y limpiadores sin aclarado y el uso tradicional, lo que se ha considerado hasta no hace mucho el gold estándar, lo que es el agua y jabón. Con respecto a esto, hay estudios que demuestran las ventajas tanto de uno como de otros. Generalmente la balanza parece que se está inclinando últimamente sobre las soluciones limpiadoras, en el sentido de que tienen un pH equilibrado, con lo cual son menos agresivas para la piel, al contrario que el agua y el jabón. El jabón generalmente suele ser alcalino. Las soluciones limpiadoras utilizan últimamente una combinación de productos, es decir, estamos hablando de soluciones limpiadoras, pero también incorporan en muchos casos un hidratante y un protector, con lo cual estamos haciendo todo este programa estructurado en un solo paso. Con respecto a los microorganismos, hay un estudio que no diferencia entre que las soluciones limpiadoras del agua y jabón sean más eficaz a la hora de eliminar los microorganismos. El estudio demuestra que al final la cuantificación de microorganismos es la misma, con lo cual en este sentido pues parece que la balanza no se inclina. Pero sí que es cierto que en pieles frágiles, en pieles de riesgo, en pieles dañadas, las soluciones limpiadoras tienen un beneficio adicional frente al uso del agua y jabón. Con respecto al lavado y el secado, pues bueno, se recomienda un lavado suave, un secado que no sea vigoroso, evitando la medida el frotado. No hay tampoco diferencia entre el secado con la toalla tradicional al secado con toques, porque al fin y al cabo si la humedad permanece se convierte en un factor añadido. Y con respecto a la periodicidad de la limpieza, pues bueno, siempre se recomienda eliminar cuanto antes la fuente de humedad o de orina o de heces que está ocasionando el daño. En el caso de la orina, el uso continuado de sustancias limpiadoras para eliminar esa orina lleva a agredir esos agentes externos, a agredir la piel, mientras que lo recomendable sería eliminar cuanto antes las heces, sobre todo aquellas que son líquidas, después de cada deposición. Con respecto a la hidratación de la piel, tengan en cuenta que la función principal de cualquier producto hidratante es reparar o aumentar esa función de barrera que tiene la piel con respecto al medio externo, retener o incluso incrementar el contenido de agua de la piel para que ejerza esa función de barrera adecuada, disminuir la pérdida transcutánea transepidérmica de agua y restaurar la capacidad de la barrera lipídica en cuanto que va a favorecer pues bueno, ese objetivo de barrera. A nivel de hidratantes, pues bueno, hay una amplia gama de productos hidratantes que también combinan, pues bueno, entre ellos emolientes, oclusivos, humectantes, agua, etcétera, etcétera. Y la oferta, la verdad, es que es bastante variada. Y por último, lo que es la protección de la piel, teniendo en cuenta que un protector va a ejercer principalmente una función de barrera. Y entonces, a nivel de barrera, podemos encontrarnos con una serie de productos que también están combinados, y los hidratantes y los protectores pueden venir en uno, pero como protectores pues podemos tener la vaselina, la dimeticona silicona, el óxido de zinc y los acrilatos en forma de película cutánea. Lo que es de las ventajas que reportan los productos de 3 en 1, es decir, un producto que tiene aglutinado todos estos factores, la capacidad de limpiar, la capacidad de hidratar y la capacidad de proteger. Y finalmente, a nivel de lo que es el tratamiento, pues bueno, independientemente de que la DAI ya ha aparecido en sus múltiples formas, se recomienda seguir con ese régimen estructurado, con ese protocolo de cuidado de la piel basado en la limpieza, la hidratación y la protección. En determinados casos es necesario la aplicación de tratamientos específicos, en el caso de antifúngicos, en el caso de corticoides o bien en el caso de antibióticos tópicos, y dentro de tratamiento de elección para este tipo de lesiones estarían lo que serían los protectores de piel, principalmente a través de óxidos de zinc, las películas barreras de cutánea no irritantes o lo que son los productos que hemos visto anteriormente, 3 en 1, que bueno, que los tienen pues en forma de líquido o bien en forma de toallitas. Pues al final, obviamente, después de tanto tiempo hablando de lo mismo, entiendo que estén ustedes inquietos en sus asientos porque, bueno, tanto al hablar de lo mismo que al final entran ganas de hacer una visita. Entonces, en atención a esa necesidad, vamos a acabar. Ahora es cuando pueden despertar al compañero porque esto es lo que resume todo lo que hemos visto. O sea, que les podría haber dicho, márchense y ahora vengan que vamos a hacer un resumen en este sentido. Lo que sí queda claro son las limitaciones del tema en cuanto al cuerpo de conocimientos existente. Está claro también que es un campo que implica de lleno al ámbito de los cuidados, como veíamos al inicio, todo el tema de la incontinencia, todo el tema del cuidado de la piel en nuestra práctica diaria.
Es necesaria una valoración y un abordaje integral, como en cualquiera de las situaciones a las que nos enfrentamos en nuestra práctica cotidiana, teniendo en cuenta que la humedad y los irritantes asociados, manifestados en forma de orina y heces, se van a convertir en la causa de los daños a la piel. Y teniendo presente que tanto la etiología como la fisiopatología de estos procesos es compleja y al mismo tiempo multifactorial, no puede ser simplificado de forma tan sencilla. Hemos visto la variedad de manifestaciones clínicas que puede aparentar la dermatitis asociada a la incontinencia y hemos visto también a través de la epidemiología que es una condición, la DAI, prevalente y que precisa, pues bueno, tanto de un diagnóstico como de un tratamiento eficaz una vez que ésta ha aparecido. La formación y la educación, como en todas otras facetas de nuestra práctica, es necesaria y es también necesario unificar criterios, empezar a hablar con los mismos términos, utilizar las mismas definiciones, plantear escalas que nos ayuden a medir ese riesgo, esas escalas que nos ayuden a medir la severidad, etcétera, etcétera. Recordar el programa estructurado de cuidados de la piel, ese protocolo, limpieza, hidratación y protección. Interesa identificar y contribuir a ese cuerpo de conocimientos en nuestra práctica diaria, aportando evidencia de la eficacia y de la efectividad de las distintas intervenciones en la DAI, y es necesario investigar en todos estos campos que hemos visto en los que los contenidos pues son limitados. Finalmente, he intentado en la medida posible hacer un repaso muy somero de lo que es la situación actual de la dermatitis asociada a la incontinencia, de dónde veníamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y lo que sí está claro es que el futuro al cual vamos, pues bueno, yo creo que es interesante en el sentido que nos permite seguir trabajando, seguir investigando y seguir aportando nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestras investigaciones. Y obviamente, imagino que después de todo esto habrá quedado todo perfectamente claro. De todas formas, muchísimas gracias por vuestra atención, ¿eh? Bueno, había pensado, por si hay alguna pregunta, dejar un minuto para cada pregunta y un minuto para cada respuesta, pero gracias a la magnífica exposición podemos dar 30 segundos para la pregunta, 30 segundos para la respuesta, como el programa de la televisión. Si alguien de la sala tiene alguna pregunta, tiene 30 segundos para hacerla. Que levante la... Aquí hay un... Es que apenas vemos porque nos han puesto un foco de castigo enfocando a los ojos para... Aquí abajo... Yo pregunto. ¿Esto va? Hola. ¿Qué hay del uso del secador en estas lesiones por humedad? Lo que es el tema del aire caliente a la hora de secar, la verdad es que no he encontrado ningún trabajo que mencione el tema concretamente. Sí que es cierto que hay muchos trabajos, pero que no están suficientemente contrastados, que insisten sobre todo en evitar esa posible fuente de humedad sobre la piel. Entonces, pues bueno, el secador, la verdad que no lo he visto, ¿eh? Buenas tardes, me llamo Jesús, también trabajo en un centro residencial y lo primero que quiero es pues felicitarte por la exposición, me parece estupenda, pero comentarte dos cosas que a mí no me han quedado muy claras. La primera, preguntarte si existen datos de qué tiempo tarda en aparecer esta dermatitis, ¿vale? Y otro punto, y aprovecho estos 30 segundos, es si tienes algún dato de por qué hay tanta diferencia en la epidemiología. ¿Por qué tanta variabilidad? Hablabas tú tanto en incidencia como en prevalencia, unos márgenes muy amplios. Si tienes idea de por qué puede ser. Gracias. Vale. Pues con respecto a la aparición de estas lesiones, lo que sería la historia natural un poco de estas lesiones, sí que hay algunos trabajos que han estudiado, pues bueno, ese tiempo de aparición, ¿no? Sobre todo los trabajos están hechos en residencias, en centros sociosanitarios, en residencias de mayores, y suelen coincidir en que el tiempo de aparición de estas lesiones suele ser entre 12 y 13 días. Y, vamos, el rango entre unos y otros suele ser muy aproximado, entre 12 y 13 días. Si bien es cierto que hay el año pasado salió un estudio de pacientes con incontinencia fecal en UCI que el tiempo de aparición se acortaba a 4 días. Y esto, bueno, pues viene un poco determinado, como decía la autora, en base a las características de
los pacientes sometidos a cuidados intensivos, ¿no? En el que hay un desequilibrio de la situación global del estado del paciente, con lo cual acortaba notablemente lo que era el tiempo de aparición. De todas formas, insistiendo un poco en lo que he dicho a lo largo de toda la charla, es necesario continuar en la línea de seguir investigando y aportando datos en este sentido. Eso con respecto a la primera pregunta. Y con respecto a la segunda, pues sí, es cierto que hay mucha variedad con respecto a las cifras que se nos ofrecen de epidemiología. Pero yo pienso que esto viene motivado, pues por una situación que hasta no hace mucho se repetía en los estudios de epidemiología de úlceras por presión y que a veces se mantiene, y que es muchas veces la falta de uniformidad a la hora de plantear estos estudios, ¿no? Hablamos de mecanismos epidemiológicos distintos en los que no hay una uniformidad a la hora de plantear los conceptos. Se estudian pacientes de distintos ámbitos, de distintos entornos, que tienen características distintas y que se agrupan a la hora de dar esas cifras de prevalencia o de incidencia. Y después tampoco se monitoriza de una forma muy clara si esas dermatitis de la incontinencia son consecuencia de una incontinencia fecal o de una incontinencia mixta o de otros factores. Con lo cual, eso hace que el rango sea tan amplio. Con lo cual, pues ya nos está dando otra pista acerca de la necesidad de consensuar o de protocolizar lo que es los estudios epidemiológicos, ya no solo en este tipo de lesiones, sino, como venimos haciendo desde hace muchos años en el grupo, a nivel de lo que son las úlceras por presión. Bueno, me temo que tenemos que intentar ajustarnos. Ya hemos visto el concepto de 30 segundos de Manuel Rodríguez necesita retoque, pero bueno, le tenemos que agradecer enormemente el esfuerzo que ha hecho, realmente muy grande, pero bueno, es un tema emergente que además cada vez lo vamos a ir oyendo más porque son lesiones que tienen los pacientes. Muchas gracias y gracias a ustedes y les animo a quedarse a la próxima conferencia.